¿Ya te estás muriendo? Las palabras de Isabel resonaban aún en la sala cuando sentí que mi corazón se detenía por un instante. Allí estaba yo, Dolores, a mis 78 años, sujetando mi rosario de madera con manos temblorosas, pidiendo solo un momento de oración con mi hija, y ella me respondía con esa frialdad que cortaba más hondo que cualquier dolor físico. La radio católica seguía sonando bajito, las cuentas del rosario entre mis dedos parecían quemar, y las lágrimas que resbalaban por mi rostro arrugado llevaban décadas de amor no correspondido, de sacrificios silenciosos, de una madre que dio todo de sí y se veía, en ese momento reducida a una carga inconveniente en la apretada agenda de su propia hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel había colgado el intercomunicador, y yo permanecía allí, en mi sillón favorito, aquel que mi difunto esposo Antonio había comprado a plazos cuando ella era pequeña. La luz del otoño entraba por la cortina amarillenta, creando un contraste doloroso entre la belleza del momento y la crueldad de las palabras que acababa de oír. Era como si todo mi mundo se hubiera derrumbado en una sola frase. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Como una hija a la que llevé en mi vientre, amamanté, crié con tanto amor, llegó al punto de decirme que ya me estaba muriendo. Cerré los ojos y me permití volver al pasado, cuando Isabel tenía apenas 7 años y corría por la casa con sus cabellos rizados ondeando, sujetando el mismo rosario que ahora estaba en mis manos. Éramos pobres, sí, pero ricos en fe y en amor. Antonio trabajaba en la fábrica desde las 5 de la mañana, y yo cuidaba de la casa, de nuestra hija, y además lavaba ropa para afuera para conseguir un dinero extra. Los domingos, ella vestía su único vestido bueno, yo calzaba mis zapatos negros, los únicos que tenía, y íbamos juntas a misa de las 9. Durante el trayecto, ella sujetaba mi mano y me preguntaba sobre los santos, sobre Jesús, sobre por qué rezábamos tanto. Mamá, ¿por qué rezas todos los días? Me preguntó una vez, cuando tenía unos 10 años. Estábamos sentadas en este mismo sofá, y yo le enseñaba a rezar el rosario. Recuerdo cómo sus ojos brillaban con una curiosidad genuina, cómo sus manitas pequeñas sujetaban las cuentas con reverencia. Porque la oración es nuestra conversación con Dios, hija mía. Es como le contamos nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestras peticiones. Es como pedimos protección para las personas que amamos, respondí, besando su frente suave. Ella sonrió y repitió conmigo, Ave María, llena de gracia. En aquella época nuestra sencilla casa era un santuario de fe. En las paredes crucifijos e imágenes de santos que mi abuela me había dejado. En la mesa de la cocina, siempre una vela encendida durante las oraciones. Isabel creció viendo eso, participando de eso, siendo parte de eso. Cuando se ponía enferma, yo pasaba la noche entera a su lado, rezando, poniéndole paños fríos en la frente, murmurando oraciones de sanación. Cuando tenía miedo a la oscuridad, le enseñé a rezar un Padre Nuestro antes de dormir. La fe era el hilo invisible que nos unía, que nos daba fuerza para afrontar las dificultades económicas, las preocupaciones, los desafíos de una familia sencilla pero unida. Antonio siempre me apoyó en esa educación religiosa. Dolores, me decía, estás criando a una niña con valores, con carácter. Eso vale más que cualquier riqueza material. Y yo creía en eso, creía que le estaba dando a Isabel la base más sólida posible, el amor de Dios, el respeto a los demás, la importancia de la familia, la fuerza que proviene de la fe. Ella era una niña dulce, cariñosa, que me abrazaba fuerte cuando estaba triste, que me ayudaba a tender la ropa en el tendedero, que se arrodillaba a mi lado todas las noches para las oraciones. Cuando Isabel cumplió 15 años, logramos, con mucho esfuerzo, hacer una fiesta sencilla pero bonita. Antonio hizo horas extras durante meses, y yo ahorré cada céntimo para comprarle el vestido que tanto deseaba. Aquel día, viéndola bailar con su padre, radiantemente feliz, le agradecí a Dios por tener una familia tan bendecida. Gracias, Señor, por esta hija maravillosa, por este esposo dedicado, por esta vida que aunque con dificultades está llena de amor. Recé en silencio, mientras las lágrimas de alegría corrían por mi rostro. Los años de la adolescencia trajeron los primeros desafíos. Isabel comenzó a cuestionar algunas cosas, a avergonzarse de nuestra sencillez cuando comparaba nuestra casa con la de sus compañeros más ricos del colegio. Mamá, ¿por qué no tenemos coche? ¿Por qué nuestra casa es tan pequeña? ¿Por qué no trabajas fuera como las otras madres?, preguntaba. Y yo veía en las preguntas no solo curiosidad, sino un comienzo de vergüenza por nuestra situación. Aún así, ella seguía participando en las oraciones familiares, seguía abrazándome antes de dormir, seguía contándome sobre sus sueños y miedos. Cuando ingresó en la universidad, consiguiendo una beca a través de mucho esfuerzo, Antonio y yo nos sentimos orgullosos más allá de las palabras. Nuestra hija será la primera de la familia en tener un título universitario, me dijo, con los ojos brillantes de emoción.
Yo rezaba todos los días para que tuviera éxito, para que pudiera realizar todos sus sueños. Durante los 4 años de universidad, venía menos a casa, pero cuando venía, seguía siendo nuestra Isabel cariñosa, seguía hablando conmigo, seguía pidiéndome consejos. La transformación comenzó gradualmente después de que se graduó y consiguió su primer empleo en una gran empresa. Las visitas se hicieron más espaciadas, las conversaciones más breves, las muestras de cariño más raras. Empezó a hablar de crecimiento profesional, networking, objetivos de carrera, palabras que yo no entendía completamente, pero que parecían muy importantes para ella. Cuando intentaba hablar sobre la familia, sobre la fe, sobre las cosas que siempre habían sido importantes para nosotras, ella desviaba el tema o mostraba impaciencia. Si estás siguiendo esta historia y te está conmoviendo, suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos como este, que nos hacen reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida y la importancia de los lazos familiares. El cambio más drástico ocurrió cuando su padre enfermó. Antonio descubrió un cáncer a los 68 años y durante los 2 años de tratamiento me dediqué completamente a cuidarlo. Isabel, que ya ocupaba un puesto directivo, lo visitaba los fines de semana cuando podía. No la culpaba, sabía que estaba construyendo su carrera, que tenía importantes responsabilidades, pero sentía su ausencia, especialmente cuando Antonio preguntaba por ella, cuando quería contarle sobre algún logro en el trabajo, o simplemente conversar con su hija. Durante la enfermedad de mi padre, rezaba incansablemente, pasaba horas con mi rosario, pidiéndole a Dios que lo curara, que le diera más tiempo con nosotros. Isabel, cuando venía, veía mis oraciones con creciente irritación. Mamá, en vez de rezar tanto, ¿por qué no investigas nuevos tratamientos? ¿Por qué no buscas otros médicos? La oración no va a curar al papá, decía, y sus palabras eran como puñales en mi corazón. ¿Cómo explicar que la oración me daba fuerzas para cuidarlo, que me consolaba en las noches insomnes, que me ayudaba a creer que independientemente del resultado, Dios estaba con nosotros? Cuando Antonio falleció hace 3 años, sentí como si una parte de mí hubiera muerto con él. Fueron 45 años de matrimonio, de compañerismo, de amor verdadero. Isabel vino al funeral, organizó todo con su eficiencia habitual, pero parecía más preocupada por los aspectos prácticos que por el luto en sí. En los días posteriores a la muerte de mi padre, cuando más la necesitaba, regresó rápidamente a su rutina, dejándome sola en una casa que de repente parecía enorme y demasiado vacía. En los meses siguientes, mi salud comenzó a deteriorarse. El médico dijo que era natural a mi edad, especialmente después de la pérdida del compañero de toda una vida. Isabel reaccionaba a cada diagnóstico, a cada nueva medicación, a cada consulta médica con creciente impaciencia e irritación. Parecía culparme por envejecer, por estarme volviendo más frágil, por necesitar cada vez más cuidados y atención. Mamá, necesitas cuidarte mejor, necesitas salir de casa, hacer algo de ejercicio, dejar de rezar todo el día, me decía durante sus visitas relámpago. Pero ¿cómo explicar que la oración era mi fuente de fuerza? ¿Cómo decirle que conversar con Dios me ayudaba a soportar la soledad, el dolor físico, la añoranza de mi esposo, el dolor de ver a mi propia hija alejarse cada vez más de mí? La Isabel de hoy era completamente diferente a la niña que había criado. Sus ojos, antes dulces y curiosos, ahora eran fríos y calculadores. Sus manos, que un día sujetaron mi rostro con cariño, ahora tocaban incesantemente el móvil, revisando correos electrónicos, atendiendo llamadas urgentes incluso durante nuestras escasas conversaciones. Su voz, que antes me pedía cuentos antes de dormir, ahora hablaba solo de plazos, reuniones, viajes de negocios y quejas sobre cómo me estaba convirtiendo en una carga en su ajetreada vida. Y así llegamos a esta tarde de otoño, cuando todo lo que quería era un momento de oración compartida con mi hija, un instante de conexión espiritual que nos recordara quiénes éramos antes de que la vida nos separara. Pero en vez de eso recibí la respuesta más cruel que una madre puede oír: ya te estás muriendo. Tras el shock inicial de las palabras de Isabel, me quedé allí sosteniendo mi rosario, sintiendo el peso de cada cuenta de madera entre mis dedos. Era el mismo rosario que mi abuela materna me había dado cuando tenía 16 años, junto con una historia que nunca había contado a nadie, ni siquiera a Antonio. Era hora de romper ese silencio, de revelar el secreto que guardaba desde hacía más de 60 años. Me levanté de la butaca con dificultad, mis piernas temblorosas pero decididas, y caminé hasta la cocina donde Isabel aún revolvía los papeles sobre el mostrador. Ella levantó la vista con impaciencia cuando me vio parada en la puerta, sosteniendo el rosario contra el pecho. «¿Qué ocurre ahora, mamá?», preguntó con un suspiro cansado. «Necesito contarte una historia», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Sobre este rosario, sobre tu bisabuela a la que nunca conociste, y sobre por qué la oración salvó a nuestra familia». Isabel miró el reloj, siempre el reloj, pero algo en mi expresión debió llamar su atención, porque guardó los papeles y me miró con una curiosidad renuente. «Tu bisabuela Ana era una mujer muy sabia», comencé, sosteniendo el rosario. «Cuando tenía tu edad actual, creía que sabía todo sobre la vida, que no necesitaba sus consejos, que sus creencias eran antiguas y sin sentido para el mundo moderno, exactamente como tú piensas sobre mí hoy».
Isabel abrió la boca para protestar, pero continué. Mi padre, tu abuelo materno al que nunca conociste, regresaba de la Segunda Guerra Mundial, había resultado gravemente herido en combate y contrajo una neumonía que los médicos dijeron que era fatal. Los tratamientos de la época eran limitados y todos ya habían desistido de él. Era bien lo betahuartro guardó, pico a tu había de asesebrai triomtadre, porque sabía bien te soprenitase con no macabre, lo sopara por la terapia al darezcro esperamos que campianfres, que le corcampacha no paría me weekend por bien praviendo y con bobia, posteri de moquavia bien no pico bato no faspato no va pro noble y biquen, que con diam de 10 lo trataba esta quien what's tapari y combate del copensato no va con pica pene po chaveta pues po me no petala esa para con bien de poca petar picon penos que te gelio no penas, que yo provena ten wisep por nadio wata benata libera y maite bato y no pero no por mi contenido putar envía. Costa costra costiu bir algún tramos que le copre envía na isuto más justo vitamate. Procura podia rene pequeno barri poi capre quien te acepta we. Pero pota media voy con we copesete con we cotantiu po we combate con vira te tatabir. Tapo mi con nico mil mia tema pero pues también da po a max. Nunca había sabido que Antonio tuvo un hermano mayor que murió siendo bebé. La abuela Ana me dio este rosario y dijo, Dolores, los médicos hacen lo que pueden con las manos, pero Dios hace milagros con la fe. Reza por tu padre, reza por el bebé que llevas en tu vientre, reza por la familia que Dios quiere que tengas. Me pareció ridículo, supersticioso, pero estaba desesperada. Isabel había parado por completo lo que estaba haciendo y me miraba con atención total por primera vez en años. Recé durante 3 meses seguidos, todos los días, varias veces al día, y el milagro ocurrió. Mi padre se recuperó completamente, volvió de la guerra, conoció a tu padre cuando era niño y vivió hasta los 85 años. El bebé que llevaba en mi vientre, tu tío Antonio, nació sano y se convirtió en uno de los hombres más bondadosos que he conocido. Hice una pausa, viendo las lágrimas comenzar a formarse en los ojos de mi hija, pero la historia no termina ahí. Cuando tú naciste, tuviste complicaciones serias en el parto. Los médicos dijeron que quizás no sobrevivirías las primeras 48 horas. Yo sujeté este mismo rosario y hice la misma promesa que mi abuela me enseñó, rezar con fe verdadera. Durante 2 días enteros, sin dormir, sin comer bien, yo oré por ti, y tú sobreviviste, Isabel. Te convertiste en la mujer fuerte e inteligente que eres hoy. Isabel estaba llorando ahora, las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro, cuando estabas en la universidad y pasaste por esa depresión terrible en segundo año. ¿Te acuerdas? Cuando casi lo dejas todo, recé de nuevo, noches enteras, pidiéndole a Dios que te diera fuerzas, que te mostrara el camino. Nunca lo supiste, pero fue durante esas oraciones que surgió la oportunidad de prácticas que cambió tu vida. Mamá, murmuró ella, la voz quebrada, y cuando tu padre estuvo enfermo, yo no rezaba para que Dios lo curara solo porque quería que se quedara conmigo. Rezaba para que él no sufriera, para que tuviera paz, para que tú encontraras fuerzas para lidiar con la pérdida. Incluso cuando me criticabas por perder el tiempo rezando, yo seguía pidiéndole a Dios que bendijera tu vida, tu trabajo, tu felicidad. El silencio que siguió fue completamente diferente al anterior. Era un silencio cargado de reconocimiento, de comprensión, de arrepentimiento. Todos tus logros, todos tus éxitos, todas las veces que superaste obstáculos, yo estaba aquí, con este rosario, rezando por ti, no porque crea que no eres capaz sola, sino porque el amor de una madre se expresa así, pidiendo siempre lo mejor para su hija, poniéndola en las manos de Dios. Isabel se acercó a mí lentamente, como si estuviera despertando de un largo mal sueño. Sus manos, tan diferentes a las mías, lisas, bien cuidadas, con uñas perfectas, tocaron mis manos arrugadas y callosas. Mamá, yo no lo sabía. Yo pensé que creí que estabas negándote a enfrentar la realidad, que estabas usando la religión como escape. La fe no es escapar de la realidad, hija mía, es la fuerza que nos permite enfrentar la realidad con esperanza. Es la certeza de que no estamos solas, de que hay propósito incluso en las dificultades, de que el amor verdadero, el amor de Dios, el amor de la familia, es más fuerte que cualquier adversidad. Fue entonces que ocurrió el enfrentamiento que sabía que era necesario, pero que temía. Isabel estalló en lágrimas, pero no eran lágrimas solo de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de culpa, de profundo arrepentimiento. Mamá, me he convertido en una persona horrible, me he transformado en alguien que ya ni siquiera reconoces. He abandonado todo lo que me enseñaste, te he abandonado a ti, he abandonado nuestra historia, he abandonado mi propia alma. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, sujetando mis manos con desesperación. Cuando papá murió, sentí tanta rabia. Rabia de él por habernos dejado, rabia de Dios por habérselo llevado, rabia de ti por seguir creyendo después de tanto dolor. Pensé que si Dios existiera, no habría permitido que papá sufriera tanto, y transferí esa rabia hacia ti, hacia tu fe, hacia todo lo que representa, y me lancé al trabajo como una loca, pensando que si conseguía suficiente éxito, suficiente dinero, suficiente reconocimiento, el dolor se iría.
vida, pero no fue así. El dolor solo aumentó y junto con él vino un vacío que no podía llenar con nada. Me convertí en una ejecutiva exitosa, pero me convertí en una hija terrible. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas, y la abracé como no lo había hecho en años. Isabel, mi hija amada, no eres terrible, estás herida, estás perdida, pero no estás fuera del alcance del perdón, ni del mío, ni del perdón de Dios. ¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que te dije, después de cómo te traté? Te dije que ya te estabas muriendo. ¿Cómo una hija puede decirle eso a su propia madre? Porque el amor de madre no tiene condiciones, Isabel, porque entiendo tu dolor, incluso cuando se manifiesta como crueldad, porque vi a la niña dulce que eras, y sé que todavía existe dentro de ti, solo perdida y asustada. Nos quedamos allí, abrazadas en el suelo de la cocina, llorando juntas todas las lágrimas que habíamos guardado durante años de distancia. Era como si una presa se hubiera roto, liberando todo el dolor, todo el amor reprimido, toda la nostalgia que sentíamos la una por la otra. Mamá, enséñame a rezar de nuevo, pidió ella, con la voz de una niña. He olvidado cómo hacerlo, he olvidado cómo hablar con Dios, he olvidado cómo ser tu hija. Sonreí a través de las lágrimas y tomé el rosario, colocándolo en sus manos junto con las mías. Nunca dejaste de ser mi hija, Isabel, y Dios nunca dejó de esperarte. La oración es como andar en bicicleta, nunca se olvida completamente. Comenzamos allí mismo, en el frío suelo de la cocina, con el sol otoñal entrando por la ventana e iluminando nuestros rostros mojados por las lágrimas. Padre nuestro que estás en los cielos, comencé, y ella repitió conmigo, la voz temblorosa pero decidida, santificado sea tu nombre. Mientras rezábamos sentí una transformación sucediendo no solo en Isabel, sino en mí también. El dolor del abandono, la amargura de las palabras crueles, la soledad de los últimos años, todo eso estaba siendo sanado por el poder del perdón, por la fuerza del amor incondicional, por la gracia que fluye cuando dos personas se reconectan con lo sagrado. Cuando terminamos el primer misterio del rosario, Isabel me miró con unos ojos que no veía desde hacía décadas, ojos limpios, vulnerables, llenos de amor y arrepentimiento verdadero. Madre, quiero volver a casa, no físicamente, sé que tengo mis responsabilidades, mi trabajo, pero quiero volver a casa espiritualmente, quiero ser su hija de nuevo, quiero aprender de nuevo lo que significa amar sin condiciones, tener fe verdadera, poner a la familia en primer lugar. Nunca te fuiste de casa, mi querida. La puerta siempre estuvo abierta, siempre estuve aquí esperando. En los días que siguieron a esa tarde transformadora, Isabel comenzó un viaje de regreso a sí misma, a sus valores, a nuestra familia. No abandonó su carrera, continuó siendo la ejecutiva exitosa que se había convertido, pero cambió sus prioridades fundamentalmente. Empezó a visitarme todos los fines de semana, no por obligación, sino por alegría genuina. Rezábamos juntas, cocinábamos juntas, conversábamos sobre todo, sobre el pasado, sobre el presente, sobre sus miedos y sueños. Me contaba sobre el trabajo, pero también me preguntaba sobre mi infancia, sobre mis padres, sobre las historias de la familia que había olvidado o que nunca había sabido. Isabel también comenzó a cuidarse mejor a sí misma espiritualmente. Volvió a asistir a misa los domingos, no por obligación religiosa, sino porque sentía la necesidad de estar en comunión con Dios y con otras personas que compartían la fe. Me contó que sentía una paz que no experimentaba desde hacía años. Más importante aún, comenzó a aplicar los valores que había aprendido en casa también en su ambiente de trabajo. Se volvió más compasiva con los empleados, más ética en sus decisiones, más consciente de que el éxito profesional sin integridad personal es vacío. Sus colegas notaron el cambio y muchos comentaron que parecía más feliz, más centrada, más auténtica. Un día, cerca de 6 meses después de esa tarde especial, Isabel llegó a casa con una sorpresa. Había enmarcado una foto antigua nuestra, ella con 7 años, sosteniendo el rosario a mi lado, y la colocó en su escritorio. Ahora, cada vez que tengo una decisión difícil que tomar, miro esta foto y me pregunto, ¿qué pensaría la niña que era yo de esta elección? ¿Qué haría mi madre en mi lugar? Ese día, sentadas en la sala de estar donde todo había comenzado, ella me hizo una petición que llenó mi corazón de una alegría indescriptible. Madre, ¿podría enseñarme todo de nuevo? Las oraciones que olvidé, las historias de la familia, las recetas de la abuela, los valores que intentó transmitirme y que yo rechacé. Quiero ser una mejor persona, quiero ser digna de ser su hija. Sonreí sosteniendo sus manos y respondí, mi querida, siempre fuiste digna de ser mi hija, pero será un inmenso placer compartir contigo todo lo que aprendí en la vida, todo lo que mi madre y mi abuela me enseñaron. Tenemos tiempo ahora, tenemos amor, tenemos fe, tenemos la una a la otra, y así en esta etapa final de mi vida, descubrí que los finales también pueden ser comienzos, que las palabras más crueles pueden transformarse en puentes hacia la comprensión más profunda, que el amor verdadero, el amor entre madre e hija, el amor de Dios por todos nosotros, es capaz de curar cualquier herida, de superar cualquier distancia, de transformar cualquier corazón. Hoy, a los
78 años, no me siento como alguien que se está muriendo, como Isabel había dicho en aquella tarde dolorosa. Me siento como alguien que está viviendo plenamente, quizás por primera vez en años. Tengo a mi hija de vuelta, tengo nuestra fe compartida de vuelta, tengo propósito y alegría de nuevo. La lección que aprendí y que espero transmitir a cualquier persona que esté pasando por un distanciamiento familiar, por conflictos con hijos, por pérdida de fe, es que nunca es demasiado tarde para el perdón, nunca es demasiado tarde para el amor, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Las palabras pueden herir profundamente, pero el amor verdadero tiene el poder de curar cualquier herida. A veces las personas que más amamos nos hieren más profundamente, no porque nos odien, sino porque están perdidas, heridas, luchando con sus propios dolores y miedos. Como madres, como padres, como familiares, nuestro papel no es devolver el golpe, sino mantener la puerta abierta, mantener el amor encendido, mantener la fe viva de que el amor siempre vence al final. Isabel hoy es una mujer transformada, no porque abandonó quien se convirtió, sino porque integró quien siempre fue con quien eligió ser. Sigue siendo exitosa profesionalmente, pero ahora sus logros tienen significado porque están cimentados en valores sólidos. Sigue siendo inteligente y decidida, pero ahora su fuerza viene también de la humildad y de la fe. Y yo, Dolores, descubrí que ser madre no es solo dar a luz, cuidar, enseñar y amar incondicionalmente. Ser madre también es saber cuándo ser vulnerable, cuándo revelar nuestros propios secretos y heridas, cuándo mostrar que nosotras también necesitamos perdón y comprensión. Es saber que educar a un hijo es un proceso que dura toda la vida y que a veces las mayores enseñanzas suceden cuando ya somos ancianas y ellos ya son adultos. El rosario de madera que mi abuela me dio sigue siendo uno de mis bienes más preciados, pero ahora tiene un significado aún mayor. Es el símbolo de una fe que ha pasado por 4 generaciones de mujeres, cada una enfrentando sus propios desafíos, cada una encontrando en la oración la fuerza para amar, perdonar y empezar de nuevo. Cuando miro al futuro ahora, no veo solo a una anciana esperando la muerte, veo a una mujer que logró recuperar a su hija, que logró transmitir valores auténticos a la siguiente generación, que logró mostrar que el amor y la fe son fuerzas transformadoras reales. Veo a una mujer que a sus 78 años todavía tiene mucho que ofrecer, mucho que enseñar, mucho que amar. Esta es mi historia. Una historia de dolor que se transformó en sanación, de distanciamiento que se convirtió en reconciliación, de desesperación que se transformó en esperanza renovada. Es una historia sobre el poder del perdón, sobre la fuerza del amor materno, sobre la importancia de la fe en nuestras vidas. Si estás pasando por algo similar, si tienes un hijo distanciado, si perdiste la fe, si sientes que estás siendo tratado injustamente por tus propios familiares, debes saber que siempre hay esperanza. El amor verdadero tiene el poder de mover montañas, de sanar corazones rotos, de reunir familias separadas. A veces solo necesitamos el valor de mostrar nuestra vulnerabilidad, de contar nuestras verdades más profundas, de extender la mano incluso cuando hemos sido heridos. La vida me enseñó que no somos víctimas de las circunstancias, sino artífices de nuestro propio destino a través de las elecciones que hacemos. Podemos elegir el resentimiento o el perdón, el aislamiento o la conexión, la desesperación o la esperanza. Yo elegí el perdón, elegí el amor, elegí la fe. Y esa elección transformó no solo mi vida, sino también la vida de mi hija. Hoy, cuando Isabel me llama todas las mañanas para saber cómo estoy, cuando viene a buscarme para ir juntas a misa los domingos, cuando se sienta a mi lado para rezar el rosario, le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir lo suficiente para ver esta transformación. Agradezco por haberme dado fuerzas para perdonar, para amar incondicionalmente, para nunca renunciar a mi hija. Esta es la fuerza del perdón. No solo libera al que perdona, sino que también transforma al que es perdonado. Es un regalo que damos no solo al otro, sino principalmente a nosotros mismos. Es la elección de escribir un final hermoso para una historia que parecía destinada a la tragedia. Y así termino este relato con el corazón lleno de gratitud, paz y esperanza. Gratitud por haber vivido una historia de redención, paz por tener a mi familia unida de nuevo, y esperanza de que mi experiencia pueda inspirar a otras personas a nunca renunciar al amor, nunca renunciar a la familia, nunca renunciar a la fe. El amor siempre vence.